estamos en comunicación con Daniel Sapsay, que es abogado constitucionalista. Daniel, buenas tardes. Belén Martínez lo saluda. Gracias por estar aquí en La Voz de la Ciudad. Buenas tardes, Belén. Un gusto hablar con usted. Gracias por su tiempo. Y nos preguntamos eso, ¿no? ¿Es constitucional que UNIAC quiera pretender un próximo gobierno? No es constitucional, y acá lo que la Corte Suprema hizo fue, en realidad, tomar precedentes de hace 10 años, que fue el caso de Santiago del Estero, en el cual, en una situación similar, impidió una reelección consecutiva en contra de lo que establece la Constitución de la provincia de Santiago del Estero. Y dijo, la alternancia en el ejercicio del gobierno son los principios fundamentales del sistema republicano, y por otra parte, el sistema republicano en sí mismo es de la esencia de un sistema democrático, ya que tiene que haber una continuidad en todo el territorio de ese tipo de sistema, y cuando se da la reelección ilimitada, que es a lo que tiende una situación como la de UNIAC, se va destruyendo los principios republicanos. Por eso tomó el caso. Fue una medida cautelar. Ahora tiene que fallar sobre el fondo de la cuestión, que es lo que está reclamando UNIAC. Claro. Con mucha... Estoy de acuerdo que tendría que hacerlo cuanto antes. Parece que lo va a hacer a la brevedad, veremos. Pero esta es la situación que se plantea. Claro, y que este año, al mismo tiempo, Daniel, la Corte Suprema, con los diferentes fallos, las cautelares y todos los pedidos por parte de diferentes partidos de la oposición han presentado, ha tomado mucha relevancia las decisiones de la Corte, porque esto ha surgido, por ejemplo, en Tucumán, también en Formosa, también hace unos días nada más pidieron algo similar con los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Evidentemente, la Corte Suprema tiene que tomar estas decisiones realmente muy importantes en este año electoral y se espera que sea ya, pronto. Sin lugar a dudas, coincido que cuanto lo antes lo haga, da mayor seguridad jurídica y previsibilidad, que es lo que ella misma dice, que en este tema va a fallar siempre en el mismo sentido. Recordemos que también lo hizo en los casos de La Rioja, de Río Negro. Es decir, ya hay varios casos precedentes en el mismo sentido, ya que de lo contrario se afectaría la seguridad jurídica. Es decir, que si ella, en un caso similar, falla en un sentido y en el otro sentido, no asegura, valga la redundancia, la seguridad jurídica. Pero ahora estoy de acuerdo con usted que es importante la premura, la rapidez con que la Corte Suprema debe pronunciarse. Una justicia lenta no es justicia, lo dijo mismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también lo dijo la Corte Suprema, un viejo fallo, el caso Los Cícer. Por lo tanto, hay que remitirse a ello y pedirle a la Corte que se apure. Claro. En Tucumán hemos visto que, por ejemplo, Juan Mansur, que estaba en ese foco de discusión, si se presentaba en ese caso como vicegobernador, la Corte Suprema había llevado a cabo esa cautelar y ese fallo para que no se presente Juan Mansur. Juan Mansur se baja, ¿no? Y ahora va a haber fecha de elecciones en Tucumán con otra fórmula. ¿Qué pasaría en San Juan con una decisión de la Corte Suprema? ¿Se espera entonces que UNIAC definitivamente diga, bueno, ¿me bajo o espera la reacción de la Corte Suprema? ¿Qué sería lo primero que se podía llegar a dar, según sus intuiciones en este caso? Difícil saberlo. Yo no creo que UNIAC tome una decisión similar a de Mansur. Me parece que son personalidades diferentes. Pero es intuición. ¿Va a seguir dándole pelea a la Corte Suprema? No, sí. Que renuncie, digamos, él, voluntariamente, como hizo Mansur, voluntariamente y diga, yo me corro, por lo tanto, el caso queda abstracto. Ya no hay más conflicto. Yo no creo que eso ocurra. Bueno, es una mera... Claro, digamos, no, por una cuestión de intuición, ¿no? De qué es lo que podía llegar a suceder, porque se espera definiciones. A lo mejor no, yo no sé, pero me parece que no. Bien. Daniel, ¿y qué cree que puede llegar a pasar con otros partidos políticos? A ver, en el Frente de Todos se habla ahí mucho de la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. Ya dijo que no se va a presentar, pero por el otro lado también hemos escuchado a Lorenzetti el otro día que decía no está proscripta. ¿Qué opina de todo eso? Claro, Lorenzetti confirmó que no está proscripta, lo cual es así. Es decir, ella solo ha tenido un fallo de primera instancia que la ha inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos. Pero falta todavía mucho tiempo, porque quedan 2 pasos, 2 etapas. Primero, la Cámara de Casación, contencioso administrativa, y después la Corte Suprema, que no tiene plazos para dictar sus fallos, como estamos diciendo. Por lo tanto, puede ser una cuestión de años. Lo que claramente está demostrando que ella no está proscripta de ninguna manera. Claro. Y Lorenzetti lo acaba de decir, además, un ministro de la Corte lo ha dicho.
Y usted, Daniel, ¿cómo ha vivido las últimas elecciones? Teniendo en cuenta lo que ha pasado este año, que evidentemente todo lo que tiene que ver con la justicia ha tomado mucho protagonismo. ¿Se ha vivido una situación así en otras elecciones con tanta importancia, con diferentes propuestas de parte de la oposición, con fallos de la Corte Suprema? ¿Recuerda que se haya vivido una instancia así, similar? Bueno, cada instancia tiene sus particularidades, pero tenemos que encontrar algo en donde podemos encontrar similitudes, y fue la crisis de 2001, te recordará. Oh, sí, claro, Sí, inolvidable. con varios radicales y varios justicialistas. La interna Claro. fue la externa, que fue lo que ocurrió. El que ganó no se quiso presentar, el que perdió ganó, en fin. Las cosas atípicas de la Argentina, lamentablemente, que solo pasan acá, pero es parte de nuestra personalidad. Claro. Y Pero también, eso me remite un poco a eso, sí. hay similitudes. Claro, que crisis económicas, sociales y que evidentemente también los partidos políticos Claro, quieren sacar provecho de eso y por las dudas también sumamos al Poder Judicial, ¿no? Para que dé su opinión. por supuesto, claro, se combina todo, un combo. Estoy de Daniel, acuerdo. y lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, que hace poco también otro partido político había pedido a la justicia justamente que declare que no sea constitucional cuando intendentes quieren continuar en el poder. Hablamos de, son más de 90 intendentes que están hace añares en la provincia de Buenos Aires y quieren entonces esa reelección porque evidentemente hay leyes que lo avalan. ¿Qué opina sobre eso? Como usted dice, efectivamente, el problema es que están hace añares, coincidimos. A ver, ¿qué ocurrió allí? Recordemos que durante el gobierno de María Eugenia Vidal, ella decidió la no reelección consecutiva por ley, que la Constitución dice que pueden ser reelectos, no dice nada más, con lo Claro. cual hay que remitirse a los hechos. En los hechos pasa lo que usted dice, aprovechan de eso, como no hay un límite en la Constitución, entonces se reeligen de manera ilimitada, algunos están 20, 30 años, bueno, todos conocemos cuáles son las situaciones. ¿Qué pasa acá? Que la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que tiene jerarquía constitucional para la Argentina, ha adoptado los principios de progresividad y de no regresividad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se llega a un determinado piso en materia de protección de un derecho, se puede subir más, pero no se puede ir para atrás. Y el volver al sistema anterior es precisamente bajar, con lo cual eso es claramente inconstitucional. Además, hay muchos precedentes de la Corte Suprema, más allá de que para nosotros la jurisprudencia de la Corte Interamericana nos obliga. Lo importante es que la Corte Suprema lo ha tomado de manera expresa y ha aplicado en varios casos esa jurisprudencia. Y pasa algo similar también con todo lo que tiene que ver con los periodos de reelección, que no está, justamente faltaba una palabra en ese artículo de la Constitución, el 132, en la provincia de Formosa, con todo lo que ha sucedido también con Gildo Infran y que se espera también no es en cuanto a la Corte Suprema. Exactamente. Bueno, allí lo que ocurre es algo similar a lo que explicábamos con los intendentes. ¿Por qué? Porque la Constitución no pone límites, se dice solamente el gobernador y vicegobernador de la provincia pueden ser reelectos, sin poner límite. Por lo tanto, nuevamente hay que remitirse a los hechos. ¿Qué pasó en los hechos? Bueno, hace 28 años que está en el poder. ¿Qué más prueba que eso? Y si se avalara esta nueva, estaría 33 años, si no me equivoco, no soy bueno Sí. para matemáticas, pero bueno, más de 30 años, lo cual es una barbaridad, es una especie de Stroessner formoseño, ¿no? Recordemos el dictador paraguayo que estuvo más de 50 años en el poder a través de la reelección ilimitada. Entonces, evidentemente yo creo que la Corte Suprema debería declarar en ese artículo de la Constitución de la ciudad, de la provincia de Formosa, inconstitucional. Daniel, y viendo esta cantidad de pedidos por parte de la oposición a la justicia, que después la Corte Suprema se tiene que expedir sobre diferentes fallos y sobre esos pedidos también, esta fiebre que se ha llevado a cabo en estos últimos meses, ¿no? Porque es algo casi común, que en todas las semanas hay una noticia similar a, bueno, tal partido político le pide a la Corte Suprema que se suspendan las elecciones o que se revea tal situación. ¿A qué se debe? Bueno, se debe por un lado que hay una conciencia, yo creo, republicana más grande que tiene que ver con lo que la sociedad o gran parte de la sociedad desea. Pero se debe también en que hace 10 años que la Corte viene sosteniendo esto, no es nuevo. Santiago del Estero, La Rioja, Río Negro, y hay una provincia más que no me acuerdo, pero bueno, ya eso es suficiente. O sea,
que uno se pregunta, lo dijo inclusive, no me acuerdo si es en San Juan o Formosa, sotoboche, pero es una persona importante de cada familia, de cada provincia, no voy a revelar los nombres por un problema de confidencialidad, dijeron, pero como nadie asesora al gobernador explicándole que esto no puede pasar porque la Corte Interamericana Claro. ya dijo que no, y la Corte Suprema Argentina adoptó esa jurisprudencia, ¿cómo es posible que no lo sepan asesorar? Claro. Así que evidentemente acá hubo un problema de cierta, si me permite el término, de fachatez. Muy claro, Daniel. Como siempre es un Tirarse. gusto hablar con usted y entender un poco más, ¿no? Todos estos mecanismos y además comprender todo en este año electoral tan importante, ¿no? Y sobre todo lo que decía, falta se ve más información y que los asesores le digan, fíjese que esto dice en la Constitución, es fundamental. Fíjese, Belén, para que no parezca que uno está con un partidismo, que respecto de la situación de los alcaldes, de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, acá tanto el radicalismo como el justicialismo están en una posición similar, Claro. o la gran mayoría de ambos. Es decir, lograr la mayor cantidad de reelecciones posibles y pasar por encima de lo que se había modificado. Acá no hay color político. Claro. Son intenciones nomás. Después ya lo que opina cada uno de lo que quiere llevar adelante su gobierno es otro tema, pero evidentemente hay muchos con esas intenciones. Daniel, le agradecemos Claro, su sí, tiempo. Gracias por estar con no, nosotros. fue un placer, Belén. Muy Hasta amable. pronto. Les voy a pedir después que me manden por favor el audio. Sí, cómo no, va a ser un placer. Gracias, Daniel, muy amable. Daniel A usted. Sapsay, abogado constitucionalista, hablando con nosotros aquí en Los de la Ciudad, con todo lo que ha sucedido en diferentes provincias, con los pedidos de partidos políticos a la Corte Suprema y los fallos justamente de este ente, y se espera entonces decisiones en la provincia de San Juan.